Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 7. Capítulo 23. Mr. Pocket me dijo lo mucho que celebraba conocerme y me expresó su confianza de que a mí me ocurriese otro tanto respecto de él. «Porque, en realidad», dijo, «soy una persona incapaz de asustar a nadie». Efectivamente, su aspecto era juvenil, a pesar de su cabello gris y sus ademanes muy naturales. Sin embargo, tenía cierto aire aturdido que resultaba algo cómico, como si no fuese completamente ridículo solo porque se daba cuenta de que le faltaba poco para serlo. Después de conversar un momento conmigo, se dirigió a Mrs. Pocket y dijo: «Belinda, supongo que has dado la bienvenida a Mr. Pip». Ella levantó los ojos de su libro y contestó: «¿Sí?». Luego me sonrió con aire distraído y me preguntó si me gustaba el sabor del agua de azahar. Como la pregunta no guardaba la menor relación con nada de lo que se había dicho antes, supongo que fue hecha únicamente, al igual que aquella en que había aludido a mi madre, como una prueba más o menos vaga de condescendencia. Más tarde me enteré de que Mrs. Pocket era hija única de un buen hombre que había obtenido por accidente el título de Sir y que había ideado para su uso personal la teoría de que su difunto padre no había conseguido ser baronet por culpa de la tenaz oposición, fundada en motivos puramente personales, de alguien, no recuerdo quién si es que llegué alguna vez a saberlo, el rey, el primer ministro, el presidente de la Cámara de los Lores, el arzobispo de Canterbury. Cualquiera lo sabe. Y en virtud de este hecho puramente hipotético se consideraba miembro de la nobleza. Creo que el padre de Mrs. Pocket obtuvo su título de Sir embistiendo a punta de pluma la gramática inglesa en una desesperada alocución escrita con motivo de cierta ceremonia de colocación de una piedra angular, en la que ofreció a un miembro de la familia real la paleta y el mortero. Sea como fuere, el buen señor educó a su hija como si estuviera destinada a casarse con un hombre de abolengo. Tan eficaces habían sido los cuidados y la vigilancia ejercidos sobre la joven que ésta llegó a ser una verdadera figura decorativa, tan ostentosa como inepta. Merced a este temperamento adquirido en la flor de la juventud fue a dar con Mr. Pocket, también en aquel entonces muy joven y sin haber resuelto aún si se inclinaría hacia el cargo de primer ministro o hacia el de obispo. Como cualquiera de estas dos cosas era cuestión de tiempo, ambos jóvenes cogieron a éste por los cabellos, que a juzgar por los largos parecían necesitar que los cortasen, y contrajeron matrimonio a espaldas del juicioso padre de ella. Como el buen hombre no tenía otra cosa para negar o conceder que su bendición, les otorgó una generosa dote, no antes de una ligera oposición, y manifestó a Mr. Pocket que su hija era un tesoro digno de un príncipe. Mr. Pocket invirtió desde entonces el tesoro en la forma usual y se supone que solo le produjo un interés muy pequeño. Sin embargo, Mrs. Pocket era, en general, objeto de cierta compasión respetuosa por no haber contraído matrimonio con un noble, mientras que Mr. Pocket era objeto de cierto reproche indulgente por no haber alcanzado ningún título nobiliario. Mr. Pocket me condujo a la casa y me enseñó mi habitación, que era agradable y estaba amueblada de manera tal que pudiera servirme a la vez de dormitorio y de saloncito particular. Luego llamó a la puerta de otras dos estancias similares y me presentó a sus ocupantes, que se llamaban Drumley y Startup. Drumley, un joven con aspecto de viejo, estaba silbando una melodía, en tanto que Startup, joven en edad y apariencia, estudiaba con la cabeza entre las manos, como si temiese que le estallara debido a una sobrecarga de conocimientos.
Tanto Mr. como Mrs. Pocket se comportaban como si estuviesen en manos de otra persona, y yo me preguntaba quién sería el verdadero dueño de la casa y les permitía vivir en ella, hasta que descubrí que el poderoso desconocido era la servidumbre. Tal vez esto resultara un modo acertado de ir tirando por lo que respecta al ahorro de preocupaciones, pero al parecer era dispendioso, pues los criados consideraban una obligación para con ellos mismos ser exigentes en la comida y la bebida, así como en lo concerniente a invitar a gran número de sus amigos. Concedían a Mr. y Mrs. Pocket una mesa generosa, pero siempre me pareció que el mejor sitio de la casa para hospedarse era la cocina, suponiendo, sin embargo, que el huésped fuera capaz de defenderse, porque antes de que hubiese pasado yo una semana allí, una señora de la vecindad, amiga de la familia, escribió para explicar que había visto que la niñera Millers pegaba al bebé. Esto disgustó mucho a Mrs. Pocket, que se puso a sollozar, quejándose amargamente de que los vecinos tuvieran que meterse siempre en lo que no les importaba. Poco a poco fui enterándome, sobre todo por boca de Herbert, de que Mr. Pocket había estudiado en Harrow y en Cambridge, donde se había distinguido, pero al tener la dicha de contraer tan joven matrimonio con Mrs. Pocket, había arruinado su porvenir, viéndose obligado a dar lecciones particulares. Después de habérselas con cierto número de cerebros obtusos, muchachos lerdos cuyos padres, si eran personas influyentes, podían procurarle una buena situación, pero se olvidaban siempre de proporcionársela cuando sus respectivos hijos ya no necesitaban los servicios del profesor, se cansó de aquella labor ingrata y se trasladó a Londres, donde, después de verse defraudado en sus ambiciosas esperanzas, dio clases a varias personas que no habían tenido ocasión de aprender o la habían desperdiciado. Educó a otras para circunstancias especiales y dedicó sus aptitudes a la compilación y corrección literaria, y con estos recursos, a los que se añadían unas rentas muy modestas, sostenía la casa con la aparatosidad de que yo era testigo. Mr. y Mrs. Pocket tenían una vecina muy aduladora, una dama de temperamento tan agradable que le permitía estar de acuerdo con todo el mundo o llorar con los demás, según las circunstancias. Se trataba de Mrs. Coyle, y tuve el honor de llevarla del brazo al comedor el día en que me instalé en la casa. Me dio a entender que era una pena para la querida Mrs. Pocket que el esposo de ésta se viese en la necesidad de recibir en su casa caballeros en calidad de alumnos. Añadió que no se refería a mí, por supuesto, pues, según dijo, si todos fuesen como yo, sería otra cosa. «Pero la querida Mrs. Pocket», agregó Mrs. Coyle, «necesita una elegancia y un lujo tan extraordinarios». «Sí, señora», la interrumpí, pues temí que se echase a llorar. «Y tiene un modo de ser tan aristocrático», agregó. «¿Es verdad?», contesté con el mismo objeto de antes. «Que es lamentable que el apreciado Mr. Pocket no dedique por completo su tiempo y su atención a su querida esposa». Yo no podía dejar de pensar que aún resultaría más lamentable que fuese el carnicero quien no pudiera dedicar su tiempo y su atención a Mrs. Pocket, pero no dije nada, porque ya tenía bastante trabajo en ocuparme de mis modales. Por lo que estaban hablando Mrs. Pocket y Drumley, mientras yo ponía toda mi atención en mi cuchillo, tenedor y cuchillo, copas y otros instrumentos de autodestrucción, me enteré de que Drumley, cuyo nombre de pila era Bentley, ocupaba el segundo lugar en la línea de sucesión de un título de baronet. Resultó, además, que el libro que Mrs. Pocket había estado leyendo en el jardín no trataba más que de títulos nobiliarios y que ella sabía, de buena fuente, que el nombre de su abuelo habría aparecido en aquel libro si hubiese llegado a tener título nobiliario. Drumley, que me parecía un individuo huraño, no dijo gran cosa, pero en su forma lacónica hablaba como uno de los elegidos y trataba a Mrs. Coyle como a una hermana. Nadie, como no fueran ellos mismos y Mrs. Coyle, la vecina aduladora, demostraba interesarse por aquella parte de la conversación que Herbert daba muestras de encontrar sumamente molesta y aburrida, y que llevaba trazas de prolongarse excesivamente, cuando de pronto entró el criado a anunciar una calamidad doméstica. Se había extraviado la carne de buey por poco cuidado de la cocinera. Entonces, por primera vez vi a Mr. Pocket desahogar sus sentimientos haciendo algo que me dejó perplejo, pero que no impresionó a nadie, motivo por el cual enseguida me comporté como si la escena fuese para mí de lo más natural.
Estaba ocupado cortando las porciones cuando, repentinamente, soltó el cuchillo y el trinchante, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a tirar de su pelo enmarañado, como si de aquella forma pretendiese levantar su propio cuerpo. Tras unos instantes de este esfuerzo infructuoso, continuó tranquilamente con su tarea. Mrs. Coyle cambió entonces de tema de conversación y empezó a adularme. Al principio me sentí complacido, pero me ponderaba de una manera tan insustancial que pronto se me pasaron las ganas de escucharla. Tenía, además, un modo tan singular de acercarse a mí cuando fingía estar interesada por los amigos que yo había abandonado, que resultaba muy rastrero, y cuando se dirigía a Startup, que no decía gran cosa, o a Drumley, que aún decía menos, yo los envidiaba por hallarse al otro extremo de la mesa. Después de la comida trajeron a los niños y Mrs. Coyle hizo comentarios elogiosos acerca de sus ojos, sus narices y sus piernas. Eran 4 niñas y 2 niños, además del bebé, que habría podido ser cualquiera de las 2 cosas, y del próximo sucesor del bebé, que aún no era ninguna de ellas. Habían sido introducidos por Flopson y Millers, como si estos 2 oficiales sin graduación acabasen de reclutar criaturas y hubiesen alistado a aquellos pequeñuelos, mientras Mrs. Pocket contemplaba a los que debían haber sido jóvenes nobles como si estuviera pensando que ya había tenido el placer de examinarlos anteriormente, pero no consiguiera identificarlos por completo. «Vamos, señora, deme su tenedor y tome el bebé», exclamó Flopson. «No lo coja usted de esta manera porque acabará por meterle la cabeza debajo de la mesa». Al oír esta advertencia, Mrs. Pocket cogió al bebé por el otro lado y le puso la cabeza encima de la mesa, lo cual fue anunciando a todos los allí presentes con un solemne coscorrón. «Por Dios, señora, devuélvame usted el bebé», dijo Flopson. «Y usted, Miss Jane, venga a bailar para distraer un poco al pequeñín». Una de las niñas, una criatura que por su aspecto parecía haberse encargado prematuramente de los demás, se separó de mi lado y se puso a bailar ante el bebé hasta que éste dejó de llorar y comenzó a reír. Entonces todos los niños rieron también, y lo mismo hizo Mr. Pocket y todos nosotros. Flopson, a fuerza de doblar al bebé por sus articulaciones como si fuese un muñeco, lo acomodó sin deterioro en el regazo de Mrs. Pocket y le dio el cascanueces para que se entretuviera, recomendando al mismo tiempo a aquella que tuviera cuidado, pues el pequeño podía hacerse daño con los mangos de aquel aparato. Después las 2 niñeras salieron de la habitación y sostuvieron una violenta discusión con el atolondrado criado que había servido a la comida y que visiblemente había perdido la mitad de sus botones en la mesa de juego. Me alarmé al ver que Mrs. Pocket discutía con Drumley sobre los títulos de baronet, mientras iba comiendo unas rodajas de naranja y olvidaba por completo al pequeñín que tenía en la falda, quien jugueteaba peligrosamente con el cascanueces. Por fin, la pequeña Jane, dándose cuenta del riesgo que corría el bebé, abandonó su puesto sigilosamente y con un sinfín de pequeñas picardías consiguió apoderarse del cascanueces. Mrs. Pocket, que en aquel momento terminaba de comer su naranja y a quien no gustó la precaución de Jane, dijo a ésta: «Oye, descarada, ¿cómo te has atrevido a hacer eso? Ve a sentarte inmediatamente en tu sitio». Era tal el enfado de Mrs. Pocket que me sentía avergonzado, como si yo hubiese sido la causa del mismo. «Belinda», intervino Mr. Pocket desde el lado opuesto de la mesa, «¿por qué eres tan injusta? Jane lo ha hecho para evitar que el bebé se hiciese daño». «No quiero que nadie se meta con él», repuso Mrs. Pocket mirando a la bien intencionada niña que la había contrariado. «¡Válgame Dios!», exclamó Mr. Pocket con gesto desolado. «Sé lo que debo a la posición de mi abuelo», dijo orgullosamente su esposa. Mr. Pocket volvió a tirarse de los pelos, y esta vez consiguió levantarse un par de centímetros de su asiento. «Oídme bien», exclamó con desaliento. «Los pequeños se han de matar con el cascanueces debido a la posición del pobre abuelo de su madre». Luego se dejó caer nuevamente en la silla y guardó silencio. Mientras tenía lugar esta escena, todos bajamos la vista, y durante una pausa el incorregible bebé dio una serie de saltos y alaridos dirigidos a la pequeña Jane, que era, por lo visto, el único miembro de la familia, exceptuando los criados, con quien mantenía una relación constante. «Mr. Drumley», dijo Mrs. Pocket, «¿quiere usted llamar a Flopson? Jane, niña desobediente, vete a la cama. Ahora, bebé, amor mío, ven con mamá».
El bebé era la esencia del honor y protestó con todas sus fuerzas. Se echó hacia atrás sobre el brazo de Mrs. Pocket, mostró a los allí presentes, en lugar de su carita dulce, un par de zapatitos de ganchillo y unas piernecitas llenas de hoyuelos, y fue retirado en actitud rebelde. Y salió con la suya, pues al cabo de pocos minutos lo vi por la ventana en brazos de la pequeña Jane. Los otros 5 niños permanecieron junto a la mesa, porque Flopson, seguramente por algún compromiso particular, se había ausentado y nadie en aquel momento cuidaba de ellos. Fue debido a la siguiente escena que me di cuenta de la clase de relación que existía entre las criaturas y su padre. Mr. Pocket, con aire más asombrado que de costumbre y con el cabello enmarañado, los contempló por un instante como si no acertase a comprender el motivo por el cual se hospedaban en aquella casa y por qué la naturaleza había dispuesto las cosas de aquella extraña manera. Luego, de forma muy distinta de la de un misionero, les hizo ciertas preguntas, entre ellas por qué el pequeño Joe tenía un agujero en su delantal. El niño contestó: «Papá, Flopson lo remendará cuando tenga tiempo para hacerlo». ¿Y cómo era que le había salido a Fanny aquel panadizo? «Papá», dijo la pequeña, «Millers me pondrá un cataplasma cuando se acuerde». Luego Mr. Pocket dio grandes muestras de cariño paternal y entregó un chelín a cada uno, al tiempo que les aconsejaba que se fuesen a jugar. Después, mientras ellos salían, se tiró nuevamente de los pelos como si intentase así ponerse de pie, alejando de su mente aquella vana preocupación. Por la tarde irían a remar al río. Como Dramley y Startup tenían cada uno un bote, decidí hacerme con uno a fin de aventajarlos. Yo estaba bastante fuerte debido a los ejercicios a que son aficionados los muchachos que viven en el campo, pero comprendía que me faltaba elegancia de estilo para remar en el Támesis, y contraté enseguida al ganador de unas regatas para que me diera algunas lecciones. Era una autoridad en el remo, y me sentía avergonzado cuando me dijo que yo tenía los brazos de un herrero. Si hubiera sabido lo cerca que estuvo de perder el discípulo a consecuencia de este elogio, no creo que hubiese hecho aquel comentario. Cuando regresamos a la casa nos tenían preparada una cena fría, a la cual habríamos hecho honor si no se hubiese producido un desagradable incidente doméstico que vino a enredarlo todo. Mr. Pocket estaba de muy buen humor cuando de pronto entró una sirvienta y dijo: «Deseo hablarle, señor». «¿Hablar al señor?», intervino Mrs. Pocket, cuya dignidad se sintió de nuevo herida. «¿Cómo puede usted proponer una cosa así? Vaya usted y hable con Flopson, o hábleme a mí, pero en otro momento». «Perdóneme, señora», replicó la criada, «pero me interesa hablar con el señor, y cuanto antes». Entonces Mr. Pocket salió de la estancia y el resto de los presentes nos entretuvimos como pudimos hasta que estuvo de regreso. «¿No quieras saber lo que sucede, Belinda?», exclamó con expresión de contrariedad. «La cocinera está en la cocina durmiendo la borrachera. Tiene en el armario un paquete de mantequilla y ha estado a punto de venderlo como grasa». Mrs. Pocket repuso con muestras de cariño y emoción: «Eso es cosa de la antipática Sofía». «¿Qué quieres decir, Belinda?», preguntó Mr. Pocket. «¿Que Sofía te lo ha contado? ¿Acaso no vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos cómo entraba aquí hace un momento y pedía hablar contigo?» «Pero ¿no me ha conducido abajo, Belinda? ¿Y no me ha mostrado a la mujer y el paquete en cuestión?» «¿Y tú la defiendes, Matthew, a pesar de que viene con chismes?» Mr. Pocket dejó escapar un gemido de desesperación. «¿Acaso la nieta de mi abuelo no es nadie en esta casa?», gritó Mrs. Pocket. «Además, la cocinera siempre ha sido una mujer atenta y muy respetuosa, y cuando vino a ofrecer sus servicios me manifestó con la mayor naturalidad que se veía perfectamente que yo había nacido para ser duquesa». Mr. Pocket se dejó caer en el sofá igual que un gladiador moribundo. En la misma postura continuaba cuando, al considerar yo conveniente retirarme, me dijo con voz ronca: «Buenas noches, Mr. Pip». Capítulo 24. 2 o 3 días después de haberme instalado en mi habitación y cuando hube ido varias veces a Londres a encargar todo lo que necesitaba de mis proveedores, Mr. Pocket y yo tuvimos una larga conversación. Él sabía acerca de mi porvenir más que yo mismo, pues, según dijo, Mr. Jaggers le había manifestado que no se me destinaba a ninguna profesión y que me hallaría lo bastante bien preparado para mi nueva situación si lograba igualarme a los jóvenes que disponen de fortuna. Yo, naturalmente, me mostré conforme con lo que él exponía, porque no se me ocurría nada en contra.
Me aconsejó que frecuentara diversos lugares de Londres con objeto de adquirir los rudimentos que me hacían falta y que lo tomara a él por profesor en aquellos estudios que aún me eran necesarios. Esperaba que con una colaboración inteligente no encontrase dificultades que me delataran y que pronto me hallaría en situación de prescindir de toda ayuda que no fuese la suya. Expuso este plan en términos de confianza absoluta, y he de reconocer que siempre se mostró celoso y honrado, lo cual me indujo a corresponder en la misma forma. Si como maestro me hubiese tratado con indiferencia, yo le habría devuelto el cumplido, pero no fue así, y ambos nos hicimos mutuamente justicia. Nunca me pareció que tuviera algo de ridículo ni que no fuese serio, honesto y bondadoso en su relación conmigo en calidad de preceptor. Cuando todos los puntos al respecto quedaron claros, se me ocurrió que, si podía conservar mi habitación en la posada de Bernard, mi vida sería agradablemente variada, al tiempo que mis modales irían refinándose con la compañía de Herbert. Mr. Pocket no se opuso a ello, pero me indicó que antes de intentar llevar a la práctica tal proyecto, sería conveniente que lo sometiese a la aprobación de mi tutor. Comprendí que su escrúpulo se debía a que mi plan implicaba alguna economía en los gastos de Herbert. Fui, pues, a Little Britain e informé a Mr. Jaggers acerca de mis intenciones. Si pudiese comprar los muebles que han sido alquilados para mi habitación, dije, y alguna cosita más, me encontraría confortablemente instalado allí. ¡Vaya! repuso él con una risa algo áspera. Ya predije que saldría usted adelante. Muy bien. ¿Cuánto necesita? Respondí que no lo sabía. Vamos a ver, 50 libras. ¿Tiene usted bastante? Oh, no quiero tanto dinero. ¿5 libras, entonces? La rebaja era tan exagerada que repliqué con desaliento. Algo más que 5 libras. Algo más, ¿eh? ¿Cuánto más? Inquirió entornando los ojos. Es difícil fijar una cantidad, repuse titubeando. Bueno, vamos a ver. ¿Será suficiente con 2 veces 5? ¿Con 3 veces 5? ¿Con 4 veces 5? Dije que con eso me bastaría y sobraría. Con 4 veces 5 le sobrará, ¿verdad? Preguntó Jaggers frunciendo el entrecejo. ¿Qué entiende usted por 4 veces 5? Supongo que querrá usted decir 20 libras, respondí con una sonrisa. No le importe lo que quiero decir, amigo mío, replicó él sacudiendo la cabeza. Lo que me interesa saber es qué entiende usted por 4 veces 5. 20 libras, naturalmente. ¡Wemmick! Gritó Mr. Jaggers abriendo la puerta de su despacho. Que Mr. Pip le firme un recibo por 20 libras y entrégueselas ahora mismo. Esta manera tan brusca como singular de tratar los asuntos me produjo una impresión poco agradable. Mr. Jaggers nunca reía, pero llevaba unas botas grandes y brillantes que crujían como si riesen por él. Cuando se hubo marchado, al ver que Wemmick se mostraba comunicativo, le manifesté que no acababa de comprender el temperamento de Mr. Jaggers. «Dígaselo a él y lo considerará un cumplido», contestó Wemmick, y al advertir que yo parecía sorprendido, añadió, «Su deseo no es que usted lo comprenda, pero eso no es cosa personal, sino profesional». Wemmick estaba tomando su almuerzo y desmenuzaba un bizcocho seco y duro del cual se metía de vez en cuando un pedazo en la boca, como si lo echara en el buzón de correos. «Siempre me ha producido el efecto», prosiguió, «del que tiene preparada una trampa y está atisbando hasta que, de pronto, ¡clac!, cae un hombre». Sin advertirle que las trampas para hombres no figuran entre los atractivos de la vida, dije que Mr. Jaggers me parecía muy hábil. «Tiene un carácter profundo, como Australia», afirmó Wemmick, y señaló con la pluma el suelo de la oficina para expresar que Australia se hallaba en el punto diametralmente opuesto del globo. «Y si hubiese algo más profundo», agregó volviendo la pluma al papel, «así sería también su carácter». Dije entonces que suponía que la profesión de Mr. Jaggers era un negocio incomparable, y Wemmick, asintiendo, exclamó, «¡De los mejores!». Luego pregunté si había muchos empleados, y él contestó, «No tenemos muchos porque no hay más que un Jaggers y el público quiere tratar directamente con él. Solo somos 4. ¿Desea conocerlos? A usted ya podemos considerarlo de los nuestros». Acepté el ofrecimiento, y cuando Wemmick hubo echado todo su bizcocho al buzón y me hubo pagado con el dinero que sacó de una caja de caudales, subimos a la planta superior.
La casa era vieja y oscura, y los hombros grasientos que habían visitado el despacho de Mr. Jaggers parecían haberse restregado por las paredes de la escalera durante muchos años. En la parte delantera del primer piso, un empleado con aspecto mitad de tabernero y mitad de cazador de ratones, un mocetón hinchado y pálido, estaba muy atareado con 3 o 4 personas harapientas a las que trataba sin la menor consideración, como eran tratados, al parecer, todos los que contribuían a llenar las arcas de Mr. Jaggers. «Estamos preparando las pruebas para un juicio», me explicó Wemmick cuando salimos. En la habitación de enfrente, un hombre menudo, delgado, con facciones caninas y una larga melena dialogaba con un hombre corto de vista, a quien Mr. Wemmick me presentó como un fundidor dispuesto a echar el crisol todo lo que yo le indicara. Sudaba copiosamente como si hubiese ensayado su trabajo consigo mismo. En una salita de la parte posterior de la casa, un hombre cargado de espaldas, con la cara hinchada y envuelta en una franela sucia, vestido con un traje negro y viejo que parecía encerado, pasaba a limpio las notas de los otros 2 caballeros para que las consultara Mr. Jaggers. Aquello constituía toda la oficina. Cuando bajamos, Wemmick me condujo al despacho de mi tutor y me dijo: «Esto ya lo ha visto usted». «Oiga», lo interrumpí al ver por segunda vez las 2 estrafalarias mascarillas, «¿a quién representan esas 2 caras horribles?» «A 2 hombres célebres», respondió Wemmick, subiéndose a una silla y soplando sobre las horrorosas cabezas de yeso para quitarles el polvo antes de descolgarlas. «Famosos clientes nuestros que nos dieron renombre. Este individuo, habrás bajado por la noche a mirar dentro del tintero, viejo truán que te has manchado la ceja, asesinó a su amo y, considerando que no pudo probarse que lo hubiese hecho, no lo planeó del todo mal». «¿Se lo parece?», pregunté retrocediendo ante aquella fiera, mientras Wemmick escupía en su ceja y la frotaba luego con la manga. «Es exactamente el mismo. La mascarilla fue sacada en Newgate inmediatamente después de que lo colgasen. ¿No es verdad que tenía debilidad por mí, viejo tunante?», dijo Wemmick dirigiéndose a la mascarilla. Luego se llevó la mano al alfiler de pecho que representaba a la mujer y el sauce junto a la tumba y la urna, y exclamó: «¿Lo va a hacer expresamente para mí?». «¿La mujer del alfiler es la imagen de alguien?», pregunté. «No», respondió Wemmick, «solo fue una broma suya. Te gustaba bromear, ¿no es eso?». No había ninguna mujer en este caso, Mr. Pip, excepto una, y esta no era tan esbelta y distinguida ni la habría usted sorprendido mirando esta urna, a no ser que en ella hubiese habido algo para beber». Wemmick dejó a un lado la mascarilla y comenzó a frotar el alfiler con su pañuelo. «¿Y el otro personaje tuvo igual fin?», pregunté. «Su semblante es el mismo». «En efecto», respondió Wemmick, «es el semblante característico. Diríase que un anzuelo invisible está tirando para arriba una aleta de la nariz. Sí, tuvo el mismo fin. Falsificaba testamentos. Eras un bribón distinguido y afirmabas que sabías escribir en griego. ¡Qué fanfarrón, qué farsante eras! Nunca había otro como tú». Y dicho esto, antes de volver a colocar a su difunto amigo en el anaquel, tocó la mayor de sus sortijas de luto y agregó: «La mandó comprar para mí la víspera misma». Mientras subía a la silla para colgar la otra mascarilla y volvía a bajar, pensé que todas sus alhajas debían de proceder de fuentes por el estilo. Como él no había demostrado discreción alguna acerca del asunto, me permití preguntárselo. «Oh, sí», contestó. «Todos son regalos de esta clase. Una cosa trae la otra. ¿Comprende usted? Siempre los acepto, porque son curiosidades y tienen poco o mucho valor. Para usted, con su brillante futuro, no tiene la menor importancia, pero por lo que a mí respecta, nunca he abandonado mi lema. Procura siempre obtener algo de valor que pueda llevarse encima». Cuando hube rendido homenaje a la sabiduría de esta frase filosófica, él prosiguió con tono amable: «Si en alguna ocasión, cuando no tenga nada mejor que hacer, le parece bien visitarme en Walwatch, puedo ofrecerle una cama y me consideraré muy honrado hospedándolo en mi casa. No tengo gran cosa para enseñarle, pero hay 2 o 3 curiosidades que tal vez le gustase ver». Contesté que me complacería mucho aceptar su generosa hospitalidad. «Gracias. Así pues, queda entendido que puede usted venir cuando le plazca. ¿Ha comido usted ya con Mr. Jaggers?» «Todavía no». «Le dará un vino y un ponche excelentes, y me permito recomendarle que cuando vaya usted a comer en casa de Mr. Jaggers se fije bien en la sirvienta». «¿Es quizá una mujer extraordinaria?» «Una fiera domesticada», contestó Wemmick. «Me dirá usted que eso no es extraordinario, pero depende del grado de domesticidad.
Con ello se dará cuenta de hasta qué punto Mr. Jaggers es un hombre excepcionalmente hábil. No deje usted de fijarse. Respondí que lo haría con interés y curiosidad, y al despedirme me preguntó si no me parecía bien dedicar 5 minutos a ver a Mr. Jaggers ocupado en su especialidad. Por varias razones, y principalmente porque no acertaba a comprender cuál podía ser la especialidad a que aludía, contesté que sí. Nos metimos en el barrio de la City y fuimos a parar a una sala de tribunal donde un sujeto aficionado a los broches y unido al difunto por lazos de sangre, en el sentido homicida, se hallaba en el banquillo mascando algo nerviosamente, mientras mi tutor interrogaba a una mujer a la que estaba asustando tanto como al mismo tribunal y a todos los presentes. Cuando alguien declaraba algo que no era de su agrado, pedía inmediatamente que constase en acta. Si algún acusado se negaba a confesar, afirmaba «Ya se lo arrancaré yo». Solo de ver cómo se mordía el dedo, los magistrados temblaban. Los ladrones y los guardias estaban pendientes de sus palabras con preocupación y temor, y se estremecían cada vez que se volvía hacia ellos. No pude entender de qué parte estaba mi tutor, porque me pareció que trituraba literalmente a todos los presentes. Solo sé que en el momento en que yo salía de puntillas no estaba de parte de los magistrados, y hacía temblar convulsivamente las piernas del que presidía el tribunal con sus 2 denuncias contra la conducta de éste como representante de la ley y la justicia inglesas en aquel sillón y en aquel día. Capítulo 25. Bentley Drumley era un joven de temperamento tan hosco que incluso cuando cogía un libro lo hacía como si hubiese sido objeto de algún agravio por parte de su autor, y si se trataba de una nueva amistad, su manera de comportarse no era menos despectiva. La expresión de su rostro era huraña y sus movimientos eran tan lentos como su comprensión. Su lengua gruesa y torpe parecía recostarse por las paredes de su boca del mismo modo que él se apoyaba por todas partes en una habitación. Era perezoso, fanfarrón, poco comunicativo y muy malicioso. Pertenecía a una rica familia del condado de Somerset que había cultivado en él esa combinación de cualidades hasta que se dieron cuenta de que ya era mayor de edad y, al mismo tiempo, un zopenco. Por todo ello, Bentley Drumley había sido enviado en calidad de alumno a casa de Mr. Pocket cuando ya su estatura sobrepasaba la de éste. Startup, por su parte, había sido excesivamente mimado por una madre débil que lo retuvo en casa cuando debería haber estado en la escuela. Sus facciones eran delicadas como las de una mujer y, como usted puede ver, aunque no lo haya visto nunca, me decía Herbert, se parece mucho a su madre. Era, pues, muy natural que Startup me cayese más simpático que Drumley y que ya en los primeros paseos que dimos en barca volviéramos a casa con los botes emparejados, conversando mientras Bentley venía rezagado junto a la ribera y metido entre los juncos. Iba continuamente siguiendo la orilla, como un animal anfibio receloso, y recuerdo que siempre nos seguía en la sombra o por el remanso mientras nuestros 2 botes se destacaban a la luz esplendorosa del sol o al claro de luna en medio de la corriente. Herbert era ahora mi compañero y amigo íntimo. Decidí compartir con él mi bote, lo cual le permitió venir con frecuencia a Hammersmith, y mi posesión de la mitad de su alojamiento me llevaba a mí a Londres con mucha frecuencia. Solíamos andar a todas horas por el camino que se extiende entre estas 2 localidades, y aún hoy siento por este camino, aunque ahora no es tan agradable como entonces, un cariño nacido de las impresiones agradables de la juventud y de una esperanza inocente. Hacía ya un par de meses que vivía con la familia Pocket, cuando un día llegaron Mrs. Camilla y su esposo. Aquella era la hermana de Mr. Pocket. Georgiana, a quien había visto en casa de Miss Havisham, también se presentó. Era una solterona indigesta que llamaba religión a su rigidez y corazón a su hígado. Los 3 me aborrecían por codicia y por despecho, pero, naturalmente, debido a mi prosperidad, fingían apreciarme y me adulaban. En cuanto a Mr. Pocket, se mostraban indulgentes con él, como si fuese un niño. A Mrs. Pocket la despreciaban, pero reconocían que la pobre había sufrido una terrible decepción en su vida, lo cual hacía que no pudieran evitar sentir cierta tristeza. Fue en ese ambiente que me dispuse a aplicarme para mi propia educación. No tardé en aficionarme a derrochar y empecé a malgastar sumas que unos meses antes me habían parecido fabulosas, pero a pesar de todo nunca abandoné mis libros. No había en este otro mérito que mi sentido común, gracias al cual yo era consciente de mis defectos. Mr. Pocket y Herbert
me hicieron progresar rápidamente y con uno o el otro, siempre dispuestos a indicarme lo exacto y lo conveniente, habría tenido que ser torpe como Drumley para no haberme instruido. Hacía unas semanas que no veía a Mr. Wemmick cuando se me ocurrió escribirle unas líneas anunciándole mi visita para una de aquellas tardes. Contestó que la noticia le alegraba y que me esperaría a las 6 en el despacho. Y allí fui, y lo encontré metiéndose la llave de la caja de caudales en el bolsillo trasero del pantalón, atada a un cordoncito, a manera de medalla, en el preciso instante en que el reloj daba la hora a que nos habíamos citado. —¿Tenía usted intención de ir a Walworth a pie? —preguntó. —En efecto, si no tiene usted inconveniente —respondí. —En absoluto —dijo—, porque llevo todo el día sentado y me gustaría estirar las piernas. Ahora voy a decirle lo que tenemos para cenar. Hay estofado de ternera y pollo asado. Traído de la fonda. Supongo que será tierno, porque el otro día el dueño de esta actuó de jurado en un caso nuestro y lo dejamos marchar pronto. Se lo he recordado al comprar el pollo y le he dicho: escójalo usted bien, viejo bretón, porque si se nos hubiese antojado entretenerle en el estrado 1 o 2 días más, habríamos podido hacerlo muy fácilmente. Y él me ha contestado: hágame el favor de aceptar como obsequio el mejor pollo que tengo. Naturalmente, lo he aceptado. Se trata de una cosa portátil y que, además, tiene su valor. Supongo que usted no tiene aprensión a los viejos. Por un instante me figuré que se refería al pollo, pero agregó: porque mi anciano padre vive conmigo. Contesté con el cumplido que exigía la cortesía. Así pues, ¿no ha comido usted con Mr. Jaggers?, preguntó él mientras andábamos. Todavía no. Así me lo ha dicho esta tarde cuando ha oído que usted iba a venir. Espero que le invite mañana. Imagino que también considerará a sus amigos. Son 3, ¿no es eso? Aunque no solía contar a Drumley entre mis amigos íntimos, contesté afirmativamente. Bueno, invitará a toda la cuadrilla. No me sentí muy halagado con semejante calificativo que también me alcanzaba a mí. Y cualquier cosa que les dé será buena. No espere usted variedad, pero será excelente. Y hay algo más muy singular en su casa. Prosiguió después de una pausa, como si se sobreentendiera que eso seguía a la advertencia que me había hecho días antes respecto a la criada. Nunca permite que por la noche se cierre ninguna puerta ni ventana. ¿Y jamás han entrado ladrones en su casa? Ahí está la cuestión, repuso Wemmick. Él declara públicamente: me gustaría ver quién es capaz de robarme. Y más de 100 veces le oí decir a algún ladrón: tú sabes dónde vivo y no ignoras que en mi casa nunca se echa al pestillo ni se cierra con llave. ¿Por qué no intentas cometer un robo en mi domicilio? Vamos a ver si te decides a probarlo. Pero estoy seguro de que nadie se arriesgaría a dar el golpe, ni por afición ni por dinero. ¿Tanto le temen?, pregunté. —¿Que si le temen? —exclamó Wemmick. —¿Y de qué manera? Aunque no deja de haber cierta marrullería en este modo de desafiarlos, porque no hay plata en la casa, todo es metal blanco. —Entonces no sacarían gran provecho —observé—, aunque en caso que... —Ah, pero él sí lo sacaría, y mucho —me interrumpió Wemmick—, y los posibles ladrones no lo ignoran. Se cobraría todo lo que pudiera y es difícil predecir cuánto sería capaz de exigir si se le metiese una suma fabulosa en la cabeza. Estaba reflexionando sobre la grandeza de mi tutor cuando Wemmick observó: en cuanto a la ausencia de plata, es cosa propia de su perspicacia innata. ¿Se ha fijado usted en la cadena de su reloj? Es así que es de verdadero valor. —¿Es muy maciza? —pregunté. —¿Maciza, dice usted? Ya lo creo. Y su reloj es de oro. Vale al menos 100 libras. Hay en la ciudad unos 700 ladrones que conocen este reloj, Mr. Pip, pero ninguno de ellos pondría sus manos en él sin soltarlo enseguida, como si la cadena y el mismo reloj estuvieran candentes. Charlando sobre este tema y otros, recorrimos el camino y llegamos a Walworth, que resultó ser una serie de callejuelas, zanjas y jardincillos de aspecto melancólico. La casa de Wemmick era una pequeña construcción de madera situada entre retazos de jardín, con la parte superior recortada y pintada como si de una almena se tratase. —Esto es obra mía —me indicó Wemmick—. Produce buen efecto, ¿verdad? La colmé de elogios. Creo que era la casa más pequeña que había visto en mi vida, con unas curiosas ventanas góticas, la mayor parte de ellas simuladas, y una puerta del mismo estilo, que de tan reducidas dimensiones casi no permitía el paso. —¿Ve usted? En esta asta hizo la bandera todos los domingos —me explicó Wemmick—. Y fíjese usted, este es un puente levadizo,
Después de cruzarlo lo retiro y así queda cortada toda comunicación con el exterior. El referido puente era una plancha colocada a través de un foso de poco más de 1 metro de anchura y medio de profundidad, pero resultaba muy divertido ver con qué orgullosa pretensión lo elevaba y decía con una sonrisa de satisfacción: «Todos los días a las 9 de la noche, hora de Greenwich, se dispara el cañón. Está allí. ¿Lo ve usted? Cuando oiga su estampido se convencerá de que no se trata de una broma». La pieza de artillería en cuestión estaba montada en una fortaleza aparte, construida con un enrejado de listones. Estaba protegida contra la intemperie por una especie de paraguas de hule bastante grotesco. «Y en la parte posterior», prosiguió Wemmick, «sin que esté a la vista, para no destruir el efecto de una fortificación, pues opino que cuando se tiene una idea hay que llevarla a cabo sin estropearla. No sé si usted piensa lo mismo». «Sí», respondí sin vacilar. «En la parte posterior, como iba diciendo, hay un cerdo, gallinas, conejos y, además, un huertecito en el que cultivo pepinos. A la hora de la cena podrá juzgar por usted mismo la ensalada que preparo con ellos. De esta manera», añadió con una sonrisa, pero al mismo tiempo muy serio, «suponiendo que la casa se viese sitiada, podríamos resistir mucho tiempo». A continuación me condujo a un comedor situado a pocos metros de donde nos encontrábamos, pero al cual se iba por un caminito tan ingeniosamente intrincado que producía el efecto de que se tardaba mucho en llegar. Allí encontramos preparadas nuestras copas. El ponche se estaba enfriando en un lago ornamental, en cuya orilla se hallaba el comedor, en el centro de cuya superficie líquida había una isla que podría haber sido la ensalada para la cena. Su forma era circular, y Wemmick había construido en él una fuente, que cuando uno ponía en marcha un pequeño molino y quitaba el tapón de un caño, manaba con tanta fuerza que llegaba a mojar el dorso de la mano. «Yo soy mi propio ingeniero, carpintero, fontanero, jardinero», dijo Wemmick contestando a mis felicitaciones. «Es una gran cosa esto, ¿sabe usted? Pues así me libro de las telarañas y, además, alegro al viejo. No le incomodará que le presente a mi padre, ¿verdad?». Respondí que me encantaría conocerlo, y nos dirigimos hacia el castillo. Allí encontramos sentado junto al fuego a un hombre de edad muy avanzada, envuelto en una chaqueta de franela, limpio, cómodo, bien cuidado y alegre, pero sordo como una tapia. «¿Qué tal, viejecito?», preguntó Wemmick, estrechándole la mano cordialmente. «Muy bien, John, muy bien», contestó el anciano. «Ahí tiene usted a Mr. Pip», dijo Wemmick, «y ojalá pudiese usted oír su nombre. Hágale usted una referencia a Mr. Pip, pues a él le gusta mucho». Así lo hice. «Mi hijo tiene aquí una hermosa propiedad, señor», exclamó el anciano mientras yo lo saludaba afectuosamente. «Es un parque de recreo, señor. Cuando mi hijo haya fallecido, el gobierno debería conservar este lugar como un tesoro de la nación para esparcimiento del público». «Está usted orgulloso de nuestra casa, ¿verdad, papá querido?», dijo Wemmick con ternura. «Y ahí va un saludo para usted». Le hizo una reverencia. «Y si no está usted cansado, Mr. Pip, salúdele otra vez, pues, como le he dicho, es una de las cosas que más le agradan». Volví a inclinar la cabeza respetuosamente varias veces. El viejo se alegró mucho. Lo dejamos en el momento en que se levantaba para dar de comer a las gallinas y fuimos a tomar nuestro ponche en el comedor, donde Wemmick me manifestó, mientras encendía su pipa, que le había llevado unos años poner la propiedad en el estado de perfección en que se hallaba. «¿Es suya la casa, Mr. Wemmick?» Sí, respondió. «He ido adquiriéndola poco a poco. Actualmente está libre de deudas». «Vaya, supongo que Mr. Jaggers debe de encontrarla admirable». «Nunca la ha visto», afirmó Wemmick. «Ni siquiera ha oído hablar de ella. Una cosa es la oficina y otra la vida privada. Cuando llego al despacho procuro olvidar el castillo, y cuando me hallo en el castillo trato de olvidar la oficina. Si no le parece mal, le agradeceré que haga usted lo mismo, pues no quisiera hablar de trabajo». Sentí que la buena fe me obligaba a acceder a su deseo, y como el ponche era muy bueno, estuvimos allí bebiendo y charlando hasta cerca de las 9. «Pronto será la hora del cañonazo», dijo Wemmick, dejando su pipa encima de la mesa. «Es la delicia de mi padre». Al entrar de nuevo en el castillo encontramos al viejo calentando el atizador del fuego con mirada expectante, como preliminar de aquella aparatosa ceremonia cotidiana. Wemmick permaneció allí, reloj en mano, hasta que llegó el momento de coger el atizador candente de manos del viejo para dirigirse hacia la batería. Tomó el hierro al rojo, salió y poco después se dejó oír el estruendo del disparo, mejor dicho, de la salva,
tan estrepitosa que hizo temblar la frágil casita como si fuera a desmoronarse. Y el anciano, que de no haberse agarrado a los brazos de su sillón, supongo que habría sido arrojado al suelo por la conmoción que produjo el estampido, gritó con entusiasmo: «¡Ha disparado! ¡Lo he oído!». El intervalo entre el cañonazo y la hora de la cena lo dedicó Wemmick a enseñarme su colección de curiosidades. La mayor parte de ellas era de carácter criminal. Una pluma con la cual se había cometido una famosa falsificación, una o dos navajas notables, unos mechones de cabello y varias confesiones escritas después de la condena, a las cuales Wemmick atribuía mucho valor por ser, según sus propias palabras, todas y cada una de ellas embustes. Todo estaba curiosamente distribuido entre pequeñas muestras de cristal y porcelana, varias chucherías primorosas confeccionadas por el dueño de aquel museo y algunas tabaqueras esculpidas por el anciano. Todo estaba expuesto en aquella sala del castillo donde se me había introducido al principio, y que no solo servía de salita sino de cocina, a juzgar por una cacerola que había encima de la repisa de la chimenea y un elegante aparatito de bronce que pendía de las paredes del hogar y parecía destinado a sostener un asador. Trabajaba en la casa una sirvienta, joven y muy aseada, que cuidaba del viejo durante el día. Cuando hubo puesto la mesa, se marchó por aquella noche, no sin que antes mi anfitrión bajase el puente levadizo. La cena fue excelente, y a pesar de que el castillo estaba atacado por la carcoma, hasta el extremo de que apestaba a nuez podrida, y aunque nada se hubiera perdido con que el cerdo estuviese muy lejos, disfruté de veras comiendo. Tampoco había motivo para criticar mi pequeño dormitorio de la Torrecilla, salvo por un detalle, y era que entre el asta de la bandera y yo se interponía un techo tan delgado y frágil que una vez me hube metido en la cama, boca arriba, me pareció que aquel palo se sostenía en equilibrio sobre mi frente durante toda la noche. Al día siguiente Wemmick se levantó temprano y me pareció oír que limpiaba mis zapatos. Luego se puso a trabajar en el jardín, y desde mi ventana gótica lo vi fingir que se valía de la ayuda del anciano y hacía afectuosas reverencias a éste. Nuestro desayuno resultó tan apetitoso como la cena, y a las 8:30 en punto nos pusimos en camino hacia Little Britain. Poco a poco, y a medida que avanzábamos, Wemmick fue adquiriendo una expresión cada vez más hosca, y cuando al fin llegamos a la oficina y sacó la llave por el cuello de su camisa, parecía haber olvidado tanto su propiedad de Walworth como si el castillo, el puente levadizo, el lago, el comedor, la fuente y el anciano se hubiesen disipado entre el humo del último cañonazo. Capítulo 26. Tal como había predicho Wemmick, no tardé en comparar la casa de mi tutor con la de su pasante y cajero. Mr. Jaggers estaba lavándose las manos con jabón perfumado cuando entré en su despacho. Me llamó y me dio la invitación para mí y mis amigos, también tal como Wemmick había dicho. «Es para mañana», me dijo, «y sin cumplidos ni traje de etiqueta». Le pregunté a dónde teníamos que ir porque yo ignoraba su domicilio y contestó como si hiciera una concesión: «Vengan ustedes aquí y les conduciré a mi casa». He de hacer notar que siempre se lavaba las manos después de recibir a un cliente, como acostumbra hacer un cirujano o un dentista. En un rincón del despacho tenía dispuesto un lavabo que olía como la tienda de un perfumista. En él, y detrás de la puerta, había una toalla continua de enormes dimensiones, y siempre que llegaba procedente de los juzgados o despedía a un cliente, se lavaba las manos. Cuando mis amigos y yo fuimos a buscarlo a las 6 de la tarde del día siguiente, parecía haber estado ocupado en un caso más intrincado que de ordinario, porque lo encontramos lavándose no solo las manos, sino también la cabeza y, además, haciendo gárgaras. Después de todo esto, y antes de ponerse la chaqueta, sacó su cortaplumas del bolsillo y se limpió las uñas. Como de costumbre, al salir a la calle, encontramos a algunas personas que estaban esperándolo con manifiestos deseos de hablar con él, pero había algo tan concluyente en el olor a jabón perfumado que despedía toda su persona que por aquel día desistieron de su propósito. Mientras andábamos hacia el oeste, algún que otro transuente lo reconocía y cada vez que esto ocurría elevaba el tono de voz y hacía caso omiso de lo que pudiesen decirle, como si ni siquiera lo oyese. Nos condujo hacia la calle Gerrard, a una casa de aspecto imponente pero muy necesitada de un aseo y una restauración completos. Sacó su llave, abrió la puerta y entramos. El recibidor era de piedra, desmantelado y sombrío. Por una escalera oscura subimos al primer piso, donde había 3 habitaciones.
Cerca del techo había esculpidas unas guirnaldas y mientras él nos daba la bienvenida, las comparé con cierta clase de lazos. En la mejor de aquellas habitaciones nos aguardaba una mesa servida. La segunda estancia era el tocador de Mr. Jaggers, la tercera su dormitorio. Nos manifestó que tenía alquilada toda la casa, pero que eran contadas las veces que utilizaba más salas o cuartos de los que estábamos viendo. La mesa presentaba buen aspecto. No había en ella nada de plata, por supuesto, y al lado de su silla Mr. Jaggers había dispuesto un estante giratorio de regular capacidad con varias botellas, jarras y 4 fuentes de fruta. Lo tenía todo al alcance de su mano y era él mismo quien lo distribuía. En la habitación también había una librería, y por los títulos que podían leerse en los lomos de los volúmenes comprendí que se trataba de obras sobre derecho penal y biografías de criminales, procesos, leyes parlamentarias y otras materias por el estilo. El mobiliario era elegante y macizo como la cadena de su reloj. En un rincón había una mesita cubierta de papeles y con una lámpara de pantalla, lo cual inducía a pensar que Mr. Jaggers se traía a casa trabajo de la oficina. Como hasta el momento apenas había visto a mis 3 compañeros, porque había andado siempre a mi lado, se detuvo junto a la chimenea, después de tirar del cordón de la campanilla, y les dirigió una mirada escudriñadora. Sorprendido, observé que ya desde el principio parecía interesarse por Drumly. «Pip», dijo apoyando su manaza en mi hombro y llevándome a la ventana. «No conozco a ninguno de los 3. ¿Quién es esa araña?» «¿La araña?», pregunté. «Ese muchacho fornido, hosco y con lunares». «Es Bentley Drumly», respondí. «El de la cara delicada es Startop». Pasó por alto esta información y prosiguió. «¿Bentley Drumly se llama? Me gusta el aspecto de ese chico». Y dicho esto se puso a hablar con Drumly. Las bruscas contestaciones de éste no parecían molestarle, sino todo lo contrario. Yo estaba observándolos cuando de pronto entre ellos y yo se interpuso la sirvienta, que nos traía el primer plato. Era una mujer delgada, ágil y bastante alta, de unos 40 años. Estaba muy pálida. Sus ojos eran de un azul muy tenue y tenía una cabellera extraordinariamente abundante. No puedo decir si se debía a alguna enfermedad el que tuviese los labios entreabiertos, como si jadeara, así como la expresión de susto, o tal vez ansiedad de su rostro. Solo sé que 2 noches antes yo había asistido a una representación de Macbeth y aquella mujer me pareció turbada por algo terrible, como las caras que había visto surgir del caldero de las brujas. Dejó la fuente sobre la mesa, tocó con un dedo el brazo de mi tutor para indicarle que acababa de servir el primer plato y se retiró del comedor. Tomamos asiento alrededor de la mesa y Mr. Jaggers hizo sentar a su lado a Drumly, en tanto que a Startop lo ubicó en el lado opuesto. El guisado que la sirvienta había dejado sobre la mesa era de pescado, y a este siguió un cuarto de cordero muy bien condimentado, y luego un pollo igualmente sabroso. Salsas, vino, todo lo que necesitábamos, y de lo mejor, nos fue ofrecido por nuestro anfitrión. Distribuyó platos limpios, cuchillos y tenedores, y echaba los sucios dentro de 2 cestas que tenía a su lado, en el suelo. No apareció ningún otro criado, solo aquella sirvienta, cuyo rostro parecía surgido del caldero. Mirando atentamente a la criada, tanto por su aspecto singular como por la advertencia de Wemmick, me di cuenta de que siempre que estaba en la sala tenía la vista fija en mi tutor y apartaba las manos de cada plato que ponía ante él con cierta vacilación, como si temiese que la llamase de nuevo y deseara que si quería decirle algo lo hiciese mientras ella estaba cerca. Me pareció adivinar que mi tutor pretendía mantenerla siempre en la incertidumbre. La comida transcurrió alegremente y aunque Mr. Jaggers parecía más bien seguir que provocar la conversación, observé que nos inducía a exteriorizar los puntos más débiles de nuestros respectivos caracteres. Por lo que a mí respecta, advertí que estaba manifestando mi afición al derroche, a mostrarme protector con Herbert y a vanagloriarme de mis grandes esperanzas y perspectivas ya antes de despegar los labios. Con todos nosotros ocurría lo mismo, sobre todo con Drumly, cuya inclinación a burlarse de los demás se puso de manifiesto antes de que retirasen el pescado. No fue entonces, sino después que hubimos llegado al queso, cuando la conversación se centró en nuestras proezas en el arte de remar. Como nos burlamos de Drumly, este manifestó a nuestro anfitrión que en cuanto a destreza podía ser nuestro maestro y en cuanto a fuerza podía deshacernos como trigo en la era.
De manera imperceptible, Mr. Jaggers fue provocándolo hasta que a punto estuvo de hacerlo montar en cólera, y Drumly acabó por subirse la manga y, mostrando el brazo desnudo, presumir de su musculatura. A continuación todos hicimos lo mismo del modo más ridículo. En aquel instante la criada entró para retirar la mesa, y mientras tanto mi tutor, repantigado en su silla y mordiéndose el dedo, demostraba un interés por Drumly que me resultaba inexplicable. De repente, como una trampa que se cierra, dejó caer su mano sobre una de las de la criada en el momento en que ésta la ponía sobre la mesa. El ademán fue tan brusco e inesperado que todos dejamos de reír y lo miramos. «Puesto que tratamos de fuerza», dijo Mr. Jaggers, «voy a mostrarles una muñeca fornida. Molly, déjales ver tu muñeca». La mano prisionera estaba sobre la mesa, pero la mujer ya se había llevado la otra a la espalda. «Señor», dijo Molly en voz baja, mirando a su amo con expresión suplicante, «no lo haga». «Ahora sabréis lo que es una muñeca», insistió Mr. Jaggers, y sin mirar a la sirvienta, con los ojos obstinadamente fijos en el lado opuesto del comedor, agregó: «Déjales ver tus muñecas, Molly. Enséñaselas». Levantó la mano que sujetaba la de la mujer y se la hizo volver de manera que la muñeca quedase sobre la mesa. Entonces ella presentó también la mano que había ocultado a la espalda y la colocó al lado de la otra. Esta última estaba llena de cicatrices. Al mostrar ambas manos apartó los ojos de Mr. Jaggers y nos miró ansiosamente a todos. «Aquí hay fuerza», dijo mi tutor, resiguiendo fríamente los nervios con su índice. «Pocos hombres tienen una muñeca tan fuerte. El vigor de estas manos es extraordinario. Nunca vi otras más potentes». Mientras él se expresaba en aquellos términos, ella seguía mirándonos uno a uno, y en el momento en que él se calló, ella volvió de nuevo los ojos hacia él. «Está bien, Molly», dijo Jaggers. «Ya se han quedado pasmados. Puedes marcharte». La criada retiró las manos y salió del comedor. Entonces mi tutor tomó del estante giratorio una de las jarras, llenó su copa, hizo circular el vino y dijo: «Señores, a las 9:30 tenemos que separarnos. Por lo tanto, aprovechen el tiempo. A su salud, Mr. Drumly». Si su intención al distinguir a Drumly fue que éste se pusiera aún más en evidencia, lo consiguió por completo. El huraño triunfó, mostró el desprecio que le inspirábamos todos de manera cada vez más ostensible y agresiva, hasta que llegó a hacerse intolerable. Mr. Jaggers lo observaba con un extraño interés. Hubiérase dicho que Drumly incluso servía para dar mejor sabor al vino que aquel bebía. En nuestra irreflexión juvenil, creo que bebimos demasiado y que hablamos, también, en exceso. Nos indignamos extraordinariamente por un comentario grosero de Drumly, con lo cual pretendía indicar que éramos unos derrochadores. Esto me indujo a hacerle observar que su burla resultaba impropia en labios de uno a quien Startup había prestado dinero en mi presencia aún no hacía 2 semanas. «Bueno», repuso Drumly, «se lo devolveré». «Le creo», dije con firmeza, «pero me parece que esto tenía que haberlo inducido a usted a morderse la lengua antes de hablar de nosotros y de nuestro dinero». «Eso se lo figura usted», repuso Drumly. «Sí, y me figuro también», añadí, «que no sería usted capaz de prestar dinero a ninguno de nosotros en caso de que lo necesitáramos». «Pues no se equivoca», contestó Drumly. «No prestaría ni 6 peniques a ninguno de ustedes ni a nadie». «En ese caso yo diría que resulta algo ruin tomar prestado». «¿Eso es lo que diría usted?» El diálogo resultaba tan exasperante, sobre todo porque yo no veía la manera de vencer su aspereza y su necedad, que dije, sin hacer caso a los esfuerzos de Herbert por contenerme: «Bueno, Mr. Drumly, puesto que hablamos de esto, le explicaré lo que ocurrió entre Herbert y yo después de que él le prestase el dinero». «No me interesa saberlo», refunfuñó Drumly, y me figuró que murmuró entre dientes que los dos podíamos irnos al diablo. «A pesar de todo, se lo contaré tanto si quiere como no», insistí. «Comentamos que mientras usted se embolsaba el dinero, muy contento, parecía burlarse de que él hubiera tenido la debilidad de prestárselo». Drumly se encogió de hombros y soltó una carcajada, como pretendiendo significar que lo dicho era cierto y que nos despreciaba a todos por tontos. En ese momento intervino Startup y, hablándole más amablemente de lo que lo había hecho yo, le aconsejó que fuese más agradecido.
Como Startop era un chico afable y alegre y, en cambio, Drumly todo lo contrario, éste consideraba aquellas palabras como una afrenta personal. Startop procuró desviar la conversación con una pequeña chanza que nos hizo reír a todos. Entonces Drumly, resentido por aquel éxito de su compañero, sin amenaza ni advertencia alguna, sacó las manos de los bolsillos, cogió un vaso y seguramente lo habría arrojado a la cabeza de su interlocutor si nuestro anfitrión no se hubiese apresurado a arrebatárselo. «Señores», dijo mi tutor, dejando tranquilamente el vaso encima de la mesa y sacando su reloj, «lamento mucho tener que informarles que son más de las 9:30». Comprendiendo lo que significaba esta indicación, todos nos levantamos para marcharnos. Antes de llegar a la puerta principal, Startop ya estaba tratando a Drumly de querido amigo, como si nada hubiese ocurrido. Pero éste estaba tan lejos de corresponder a esa actitud que ni siquiera quiso volver a Hammersmith andando por el mismo lado de la calle. Así, pues, Herbert y yo nos quedamos en la ciudad, y los vimos alejarse calle abajo, uno por cada acera. Startop delante y Drumly detrás, siguiendo la sombra de las casas, de manera muy parecida a como solía seguirnos en su bote. Como la puerta aún no estaba cerrada, dejé un momento a Herbert y subí de nuevo a decir unas palabras a mi tutor. Lo encontré en su tocador, rodeado de su colección de botas, muy ocupado en lavarse las manos. Le dije que lamentaba profundamente que hubiese ocurrido algo tan desagradable y que esperaba que no me lo reprochase. «Bah», exclamó él a tiempo que se lavaba la cara. «No vale la pena, Pip. Además, me gusta esa araña». Se volvió luego hacia mí, sacudiendo la cabeza, resoplando y restregándose con la toalla. «Me alegro que le guste a usted, señor, pero lo que es a mí...» «No», dijo Mr. Jaggers. «Procure no tener mucho trato con él. Evite su compañía todo lo posible. Sin embargo, me gusta ese tipo, Pip. Es de los que tienen madera. Si yo fuese un adivino...» Me miró y añadió: «Pero no lo soy. Ya sabe usted lo que soy, ¿no es cierto? Buenas noches, Pip». «Buenas noches, señor». Un mes después terminó la temporada que Drumly debía pasar con Mr. Pocket y, para alegría de todos, a excepción de Mrs. Pocket, regresó a su casa.